y mediante los estudios de parapsicología y esoterismo vimos que guardaban una relación muy grande, que los campos magnéticos en esos lugares se reventaban y una serie de cosas que fueron muy interesantes, que fue lo que posteriormente nos hizo meternos en la lista de reproducción Universo Mágico, en lo que venía siendo la radiación en la naturaleza y todas esas cosas, porque vimos que, por ejemplo, donde habían vórtices energéticos solían haber flujos de agua, oro, como que hay más vida o hay mucha energía. Vamos a hablar de energía, ¿no? Porque la planta es energía, el oro que se queda ahí escondido en la tierra es energía, y hay mucho que saber todavía de esto, ¿no? Pero vimos una relación y no sabíamos, o sea, sabíamos que tenía una relación porque ya lo habíamos comprobado, pero queríamos ir más allá. Y entonces pues buscamos en el patrimonio histórico y ya vimos lo de la vara de Moisés, que si la serpiente imita las vibraciones de la radiestesia y que de cierta forma había mucha relación con eso, y dijimos, pues vamos a, yo qué sé, porque para que hagáis una idea, nos detectaba en la montaña donde fuimos que queríamos tesoros, y subimos a lo alto de la montaña y encontramos fósiles marinos, que no llega a ser un tesoro, pero realmente sí, porque para mi gusto, pues sí, es un tesoro de que tú te puedas conseguir todos los fósiles marinos que a ti te dé la gana. De hecho, un fósil tampoco creo que valga barato. Y entonces hicimos los estudios de radiestesia, de parapsicología y esoterismo con todos nuestros artefactos, y vimos que no es que se dispararan tampoco los niveles, pero sí que había un aumento de los niveles. Entonces relacionamos con que donde había cosas del mundo antiguo, esta energía la detectaba nuestro subconsciente, y dijimos, ¿qué relación podría tener? Y entonces, como se trataba de cosas antiguas, o iban por ahí las líneas de investigación, pues fuimos a un yacimiento prehistórico que hay justo allí en Coín, cerca de donde tenemos la ermita La Campiñuela, y joder, los valores se triplicaron, no lo siguiente, ¿sabes? Es que tú estás dentro del coche con que estuvieras por el recinto, y era una cosa abismal. Y además vimos que justo donde estaban los vórtices energéticos, ya los aparatos de parapsicología actuaban de forma diferente, y entonces supimos trabajar donde había un vórtice de energía, donde estaban los yacimientos prehistóricos. Y la siguiente investigación fue irnos fuimos al Monte de la Tortuga, encontramos monedas antiguas. Fuimos a Granada, encontramos también monedas antiguas y oro. Cerca de la ermita La Campiñuela, que no es una zona de oro, porque Coín no es una zona de oro, encontramos láminas muy finas de oro. Y entonces ya decidimos, a mi hija le pedí a día sí día también que antes de irse al colegio me pusiera objetos escondidos por la casa, y se los encontraba para el oro y los objetos perdidos. Ya empecé a proyectar en mapas. Proyectar en mapa quiere decir cogerte el péndulo y en un mapa de esperar a que se pare el péndulo en la zona, y en la zona es donde está, y efectivamente así le fui encontrando. Realmente no es hacerlo y ya está, es hacerlo, irte a la zona donde te ha dicho el péndulo y seguir con el péndulo o con las varillas. Y entonces ya cogí una serie de destrezas que me animé a ir a las cuevas de Nerja. Y en las cuevas de Nerja, aparte he ido a más sitios, ¿vale? He ido a más sitios. Por ejemplo, el del monte que os he dicho de la Tortuga, en Castellón de Mena me pasó una cosa
que me daban altos niveles de energía en una piedra que tenía como una inscripción antigua, ¿sabes? Como si fuera el triangulito típico de la masonería con el ojo que todo lo ve, pero de forma natural. Eso no lo había hecho el hombre, o sea, había geometría sacra, o sea, era muy raro todo. Y ya me di cuenta que esto sí se me daba bien y que podía coger un cierto tipo para adivinación, también se me daba bien. Y ya tenéis todo lo que estoy contando, explico cómo se hace, cómo ir cogiendo la destreza y cómo desarrollarse. Pero siempre se te va a dar más bien un campo que otro. Por ejemplo, yo encontrando agua y encontrando oro, no es que se me dé mal, pero se me da muchísimo mejor las cosas de adivinación, ¿sabes? De poner una pelotita, 3 cuencos donde está la pelotita y se te vuelve loco la varilla o el péndulo donde crea que esté. Y pasa es que es verdad que cogí más inseguridad el día que me pasó lo de la mano de mi colega, que ya os conté. Y eso, me animé y me fui a las cuevas de Nerja, porque dije, joder, si se trata de cosas antiguas, vamos a ver qué pasa si me voy a una cueva. En las cuevas de Nerja, pues actuaron, que eso es donde estaba el hombre antiguo, es decir, se puede decir que el paso del mono al hombre estaba allí. El mono entró en la cueva por miedo a que lo devoraran sus depredadores y allí se dio cuenta de algo que le hizo decir, no, yo tengo que estar con los míos, yo tengo que enterrar a los míos, yo me tengo que comunicar como no se podían comunicar como lo hacían, mediante las artes liberales. La danza, la caza, la pintura, la música. Entonces dije, si hay algo interesante, tiene que estar en las cuevas de Nerja. O sea, pensando en lo más cercano a mi casa. Entonces me fui para allá que me fui y entonces, al contrario que en los yacimientos prehistóricos, me di cuenta que directamente eso actuaba como si hubieran vórtices energéticos, como si fuera una zona amplia de vórtices energéticos. Ya os dije que en los yacimientos prehistóricos se volvían locos los cacharros, pero en donde habían vórtices energéticos actuaban de cierta forma. Por lo que estoy diciendo que es que en las cuevas siempre actuaban de esa cierta forma. Y entonces pues llegué a pensar también que claro, que a ver si era por una contaminación del ambiente. Ya sabéis que los yacimientos prehistóricos están al aire libre y no es lo mismo que meterte en una cueva. La energía que se produce ahí, o el aire, el ambiente está menos contaminado, va a haber menos polen, va a haber una serie de cosas que no sabía yo si eran variables extrañas o no. Entonces decidí irme a los dólmenes de Antequera porque contenían las dos, tanto en el exterior como el introducirte, y no de estar andando por una cueva kilómetros y no saber si sí o si no. Porque, por ejemplo, fuera de las cuevas de Nerja no me saltaban los aparatos de parapsicología. Y sin embargo, cuando me fui a los dólmenes de Antequera, que es totalmente distinto a las cuevas de Nerja, porque las cuevas de Nerja está básicamente en el centro de la ciudad. O sea, perdón, del pueblo. ¿Qué quiere decir eso? Que tú, si sales de la cueva, es como si estuvieras pues en Calle Lario, ¿sabes lo que te digo? Y entonces pues no es lo mismo, porque no está en una zona como cuando yo me fui la de yacimientos prehistóricos aquí en Coín. Y sin embargo las cuevas no, los dólmenes de Antequera pues sí tenían su espacio por fuera que parecía campo, y entonces pues sí se asemejaba a eso. Pues efectivamente toda mi hipótesis y todo lo que yo pensaba, pues me quedé flipado, porque ahí me di cuenta de que sí, que yo tenía razón, que los aparatos actuaban de esa cierta forma que pasaba en el yacimiento que os dije en Coín, y me lo hacía igual. Y cuando entraba en la cueva, nada más entrar en esos dólmenes, ya actuaban como los vórtices de energía. Entonces dije, yo no sé qué estoy haciendo, pero desde luego que esto funciona en todos los aspectos y en todo su ámbito.
y cómo funcionaba, pues decidí investigar más sobre el tema y fue justo pues la muerte del Papa, del Benedicto XVI, que él era un hombre culto, que le gustaban mucho las cosas del nacimiento de Jesús, y entonces empecé a indagar y resulta que Belén, sobre sus trabajos, que él decía que el portal de Belén se llamaba el portal de Belén, pero realmente era una cueva, y que en esa cueva había un pesebre, por lo tanto no se contradecía con las escrituras. Y entonces, claro, pues yo ahí empecé a relacionar las cosas y empecé a mirar los temas de la montaña de otra forma, porque os recuerdo que eso era en lo alto de una montaña, pero es que Jesús muere en una cueva en una montaña. Entonces digo, ¿qué importancia tiene la montaña donde en su vientre se genera el oro, las aguas subterráneas, etcétera? Se me ha olvidado decir, o no sé si lo habré dicho y se me ha olvidado, que en todas las zonas donde salían vórtices de energía eran templos antiguos, iglesias antiguas, ermitas antiguas, y siempre eso, que encerraba, o estaba cerca a montaña, o estaba separada del pueblo, o estaban en sitios especiales que se ve que el hombre la construyó allí por algo, ¿vale? Y no me refiero a estas iglesias nuevas que están haciendo. Estoy hablando de esas cosas, y además que en estos puntos, en estos vórtices concretamente, si vosotros dejáis cualquier cosa, se momifica. Ya sea un animal, ya sea fruta, ya sea verdura, da igual, se momifica. Y eso está estudiado, y eso hemos subido las investigaciones a la cabaña del druida. Y ahora, para volverlo a hacer más alquímico todo, pues estuvimos viendo de recolectar rocío, de coger un objeto, reducirlo a ceniza, la mitad de ese objeto, la otra mitad esconderlo mediante el agua de rocío que lleva los orbes, para ver si esta energía se producen o la alteran los orbes. Pues en un cuenco con agua de rocío primaveral hemos vertido las cenizas para que se reconozca con el rocío, y hemos metido una hoja para saber que la punta de la hoja nos indica a modo de brújula, como si fuera eso un conjuro o yo qué sé. Bueno, ya estas cosas sí me las creo más, porque sé que eso no, si se mueve la hoja no va a ser magia, va a ser la comunicación involuntaria que yo tengo con mi subconsciente, que a través de los estímulos involuntarios del brazo van a ir moviendo la hoja. Entonces yo sabía que, joder, si me salían las varillas y me salía el péndulo, que eso me iba a salir. La conclusión de esa investigación todavía no la he subido a la cabaña del druida, que me queda poco para subirla, pero es que sí, efectivamente se tienen resultados positivos, pero que se obtienen mejores resultados con los instrumentos clásicos de radiestesia. ¿Por qué digo esto? Porque a lo mejor es también porque llevo muchísimo tiempo más entrenando con eso y no con lo otro. Si yo me pongo a estudiar cómo se mueve el agua, qué vibraciones da y qué es lo que le provoca a la hoja, seguramente cojo una destreza mayor en este ámbito. Lo que pasa es que no me interesa, porque ya de una primera hora pues se ha demostrado que sí, que hace. No es tan efectivo, vuelvo a repetir, como los métodos clásicos de radiestesia, pero sí que hace, y a lo mejor complementando uno con el otro, pues se obtienen mejores resultados, eso seguro, no te digo yo que no. Y el objetivo sería, pues, estas cosas que se ven en brujería, etcétera, extrapolarlas a lo que podemos estudiar para ir sacándolas y con resultados positivos, como por ejemplo...